Bienvenidos a Aula 7. Esta es la unidad, la última unidad del Ministerio de los Grupos Pequeños, casas que transforman vidas o grupos pequeños que transforman vidas. Pasos para organizar un grupo pequeño es el título de esta unidad y yo quiero que esto sea muy práctico y quiero que tú vayas corriendo, tomes un papel, un lápiz, comienza a anotar. Porque recuerda, vas a tener que contestar un pequeño examen, vas a tener que participar en un pequeño examen. Al comienzo fue de cada unidad, ahora vendrá el examen del curso completo. Y esto es importante, yo lo considero el corazón de esta sección de grupos pequeños. Pasos para organizar los grupos pequeños. ¿Cómo los voy a organizar? He dividido esta presentación en tres aspectos: preparación, organización y ejecución. Preparación, organización y ejecución. Y finalmente he puesto una última división, pero que muchas veces la hemos pasado por alto, y es la evaluación. Entonces, básicamente podríamos decir que son 4 aspectos. Yo le voy a dar importancia a 3 de ellos y le voy a dar suma importancia al último. Importancia, suma importancia. Importancia, suma importancia. Importancia, preparación, organización, ejecución. Suma importancia, evaluación. Así es que así estará dividida la presentación en esta ocasión. Vamos a avanzar. Traigan su lápiz, su cuaderno y un papel, un cuaderno, un lapicero, su Biblia. Y estamos listos para comenzar la clase hoy. ¿Estás con energía? Yo estoy con mucha energía. Yo todavía quiero seguir hablando más de grupos pequeños, pero vamos a nuestra unidad final de este Ministerio de los Grupos Pequeños. En cuanto a la preparación es importante en la formación de los grupos pequeños. ¿Cómo debe ser la preparación? Debe haber una preparación espiritual de la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada espiritualmente. Una iglesia enferma no puede crecer. Una iglesia enferma no va a funcionar nada de lo que quieras hacer. Si la iglesia está pasando por una tremenda enfermedad de alguna causa por la cual la iglesia está muriendo o por la que está enferma, la iglesia no va a crecer. Muchas veces he llegado a iglesias que los hermanos están enojados, peleados unos con otros. Cada uno jala para su lado, cada departamento es una isla, hay una competencia tremenda en quién hace mejor los programas, hay una competencia en quién es el más importante en la junta de la iglesia, quién es más relevante, etc. Cuando existe una competencia así, la iglesia está medio enfermita y la iglesia no va a crecer. Por lo tanto, la preparación espiritual es muy importante para que la iglesia pueda crecer. Dedique tiempo a esta tarea de preparación. Una iglesia dividida o enferma, busque un reavivamiento en cada iglesia de su distrito. Busque un real reavivamiento en cada iglesia de su distrito. Una vez llegué a un lugar, un país en Interamérica, muy lindo. Yo me inspiré realmente, porque comenzaron una sesión de oración en un grupo pequeño. Ese grupo pequeño contagió a la iglesia. Esa iglesia, con un pastor dinámico, contagió a otra iglesia. Entonces, ¿qué hacían? Un día oraban en el grupo pequeño. Al día siguiente, ese grupo pequeño se trasladó a la casa del otro para orar. Ya eran 2 grupos pequeños orando. Se trasladó a la otra casa, eran 3 grupos pequeños, 4, 5. Los 10 grupos pequeños estaban orando. Era toda la iglesia. Toda esa iglesia se trasladó a otra iglesia
del distrito. Ahora eran 2 iglesias orando y se fue a otra iglesia. Ahora eran 3 iglesias orando. Realmente eso era impresionante, impresionante a lo sumo. La iglesia estaba realmente orando de una manera decidida. Y esa iglesia estableció un reavivamiento, una plataforma para el crecimiento de la iglesia como tú no tienes una idea. A mí me invitaron a dar una campaña de evangelismo ahí, yo no decía ni A, y las personas estaban listas. Los miembros de iglesia vivían el cristianismo, se veía la respiración espiritual de esa iglesia y los grupos pequeños estaban dinámicos, totalmente dinámicos. La preparación espiritual es importante. Número 2, una vez que tu iglesia ha sido reavivada, ha sido preparada espiritualmente, ahora viene la reunión de consenso. Entonces ahora tú puedes tener una reunión de consenso con la junta de la iglesia. Todavía no tomes ningún voto, solo toma un consenso. Reúne a la junta de la iglesia en una junta informal con la junta de la iglesia para encontrar un consenso en organizar a la iglesia en grupos pequeños. Discútelo de forma abierta. No tomes ningún voto, simplemente discute con la iglesia. No tomes ningún voto todavía. Ten paciencia. Los grupos pequeños requieren mucha paciencia. Número 3. El pastor organiza el grupo pequeño del pastor. El grupo pequeño del pastor es importante, es básico en este aspecto. El grupo pequeño del pastor. El pastor organiza su grupo pequeño. El grupo pequeño del pastor son los líderes que él quiere formar. Se reúne con ellos y les enseña de forma práctica cómo funcionan los grupos pequeños. Muy bien, vamos a repasar. Preparación, consenso, grupo pequeño del pastor. Ok, una vez más. Preparación, consenso, grupo pequeño del pastor. ¿Quiénes son los integrantes del grupo pequeño del pastor? Son los líderes que él quiere formar. Por ejemplo, si tú quieres en tu iglesia 10 grupos pequeños, ¿cuántos líderes el pastor va a formar en ese grupo pequeño del pastor? 10. No va a haber más grupos pequeños de los líderes que tú formes. El grupo pequeño del pastor es la base del éxito del plan. Los futuros líderes de los grupos pequeños saldrán de aquí realmente. El número de personas que tenga el grupo pequeño del pastor dependerá del número de grupos pequeños que tenga la iglesia. Va a depender tremendamente del número de líderes que el pastor tenga. No va a venir como resultado de la nada el éxito a la iglesia. Vendrá como resultado de una cuidadosa, planeada reunión de líderes. ¿Quién es el líder de la reunión de líderes? El pastor. Por lo tanto, en el tercer paso, el pastor es clave porque él forma el grupo pequeño suyo del pastor para hacerlo como un núcleo, como decíamos en la unidad anterior. Como un núcleo. Ese núcleo es importante. El pastor elige a los líderes, se reúne con ellos por lo menos una vez por semana. Si el distrito es muy grande, una vez cada 15 días. Y si es muy grande, una vez cada 3 semanas. Y si es muy grande, una vez al mes. Para darle tiempo a que se reúna una vez por semana con cada iglesia. Puede juntar a los líderes de 2 iglesias en un solo lugar y tener una reunión con ellos. Número 4. Ahora sí, oficialice el plan. Oficialice el plan. Ahora lo va a hacer oficial. Oficializar el plan, convoque a la junta de la iglesia, dé un informe de cómo ha ido marchando el grupo de líderes, el grupo del pastor, muestre las ventajas de organizarse en grupos pequeños y tome 2 votos. 1, organizar a la iglesia en grupos pequeños. 2, organizar y realizar la semana de compromiso. Organizar a la iglesia en grupos pequeños. Y 2, organizar y realizar la semana del compromiso.
Y ahora sí, número 5 es semana del compromiso. ¿Se acuerdan que yo les dije que se acuerden de lo que sería la semana del compromiso? Pues ahora viene lo que es la semana del compromiso. Me gustaría que ustedes estén muy atentos aquí en lo que es la semana del compromiso. La semana del compromiso se organiza en una semana. Hay algunos lugares que yo he visto en forma práctica que en una semana no funciona, porque esta semana para muchos es un poco larga por razones de la naturaleza de los miembros de la iglesia, porque ellos pasan mucho tiempo en el trabajo y solo tienen tiempo el fin de semana. Entonces, usted puede organizar el fin de semana del compromiso, sea que lo haga en una semana completa o en un fin de semana. Usted va a poder tomar una decisión de hacerlo, pero que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Se llama compromiso. Compromiso. Esta semana de compromiso es clave para el éxito. Comienza el sábado, predico un buen sermón sobre el compromiso cristiano, debe ser ágil, dinámica, mostrando la base bíblica de los grupos pequeños, debe hacerse una invitación a asistir toda la semana a la iglesia. Y a esto, en este día, se hace una buena promoción el sábado para que la gente asista durante toda la semana. El domingo se dedica una hora completa para la organización, 50 minutos para organizar, 10 minutos de reflexión al final. ¿Qué se hace el domingo? El domingo se pone nombre al grupo, se le asigna un lema, se establece una oración para el grupo o puede ser un texto bíblico. Luego se elige un canto y una bandera y eligen el día, lugar y hora de reunión. Miren cuán importante es esto. Esto es el día domingo de la semana del compromiso. La semana del compromiso es el quinto paso. Al final vamos a repasar para que no te pierdas. El domingo de la semana del compromiso se le pone nombre, lema, oración o un texto bíblico, canto, bandera, día, lugar y hora de reunión. Y oran por sus ideales. Lunes, eligen a sus líderes. El líder de grupo pequeño asociado. Primero se elige al líder y luego al líder de grupo pequeño asociado. Definen sus objetivos principales. Fijan sus blancos personales de almas y determinan cuál es el blanco del grupo. Eso es el lunes. El martes, leen las cláusulas de este pacto. Firman el pacto cristiano. Es muy importante firmar un pacto cristiano. Hay un formulario. Vas a recibirlo en el material complementario. En el material complementario ahí vas a ver la hoja de pactos. Tú la puedes bajar de allí y puedes llevarla a tu iglesia para firmar el pacto. Oran por el cumplimiento del pacto y hacen votos de ser fieles al compromiso adquirido. Miércoles, se organizan las parejas misioneras, se organizan los instructores bíblicos, se planifica un rol de testificación, se buscan las personas, amigos, vecinos, personas interesadas en estudiar la Biblia. Eso es muy importante el miércoles. El jueves, se forma el grupo de los guerreros de oración, se promueve el altar familiar, se inicia la oración por el familiar o amigo que tú quieres ver en el cielo. Ahí viene un asunto muy importante, de un plancito que el quinquenio pasado nosotros establecimos en la división, que no fue muy difundido, que se llamaba orar para salvar. Orar para salvar. Entonces aquí tú puedes tener la oración para la salvación, orar para salvar. ¿A quién? ¿A un amigo o a un familiar? Luego ese mismo día se llena una hoja que también la vas a tener en el material complementario. Esta presentación la tendrás en el material complementario.
una hoja, en esa hoja que puede ser una cartulina grande, pones el nombre del grupo, por ejemplo, Daniel, el número del grupo, por ejemplo, 1, el canto del grupo, en el foso, el lema del grupo, siempre fieles, el blanco de personas interesadas para estudiar la Biblia, 21, el blanco de personas que quieres bautizar en el año, 7, y eliges un color para tu grupo pequeño. Ese color te va a identificar cuando haya un desfile de grupos pequeños o un festival de grupos pequeños. Cada grupo pequeño va con un color diferente. ¿Se pueden repetir los colores? Sí, pueden repetirse los colores. Y se van a repetir los colores, no importa. Lo que no se puede repetir son los nombres. Lo que no se puede repetir son los nombres. Pero los colores sí se pueden repetir, ¿no? Llenas esta hoja importante. El viernes se prepara un informe, se fijan los blancos con mucha oración, participan todos en un programa espiritual muy inspirador, se hace la cena del Señor en grupos pequeños. El sábado, esto es una fiesta. ¿Te acuerdas de lo que escribieron en la cartulina? Sí te acuerdas, muy bien. Del nombre, lema, blanco, etcétera, etcétera, muy bien. Se hace un desfile de grupos pequeños el día sábado. Un desfile en la iglesia. El pastor puede hacer un desfile en el distrito. ¿Por qué tiene que esperar que la asociación le organice un desfile? Tú puedes tener momentos importantes. Desfile para el comienzo del grupo pequeño. Desfile para celebrar la cosecha, las victorias de los grupos pequeños. Y un desfile para celebrar la multiplicación de los grupos pequeños. Mira, 3 desfiles importantes. El primero, para celebrar el inicio de los grupos pequeños. Inicio. El segundo desfile, para celebrar las victorias, todo lo que han bautizado. Y el tercer desfile, para celebrar la multiplicación de los grupos pequeños. Mira, importantísimo. Yo voy a pedir que tú pongas mucha atención. Allí en la pantalla va a aparecer estos tres momentos. Primero, un desfile, un festival para comenzar, para lanzar el proyecto. Luego pasan los meses, un festival para las victorias. Y luego pasan los meses y un festival para la multiplicación. Esto es importante. El sábado se planifica esto. Se muestra en una cartulina todo lo que durante la semana se fijaron y se pone el blanco. Muy bien, hasta ahí, número 5, compromiso. Vamos a repasar. Primero fue la preparación. Segundo fue el consenso. ¿Te acuerdas? Consenso, no voto. Tercero, se organiza el grupo pequeño del pastor. Muy bien. Cuarto, se organiza el plan y se oficializa el plan en la junta de la iglesia. El quinto, entonces se organiza la semana de compromiso o el fin de semana de compromiso, donde se determina todo el plan de los grupos pequeños para el año entero. Todo el plan de los grupos pequeños. El festival de iniciación de los grupos, luego de un tiempo el festival de la cosecha de los grupos, de las victorias, y luego viene el festival de la multiplicación. Un día para multiplicar los grupos pequeños. Número 6, cosecha, fase intensiva. La cosecha. Los grupos pequeños han establecido un cronograma. Elabore un cronograma de trabajo para los grupos pequeños. Establezca fechas específicas. Determine el tiempo de la cosecha. Pescar con red es más fácil que pescar con caña, ya lo hemos dicho. Allá hay un modelo de cómo establecer un cronograma de actividades. Y usted puede notar en el modelo, usted lo va a ver ahí en la pantalla, notar en el modelo
Por ejemplo, usted puede notar en el modelo que las actividades de los grupos pequeños abarcan todo el primer periodo del tiempo de la iglesia. Luego vienen las actividades ya por departamentos, campamentos, camporís, etc. Luego, todo viene en grupo pequeño. Luego vienen las actividades de capacitación, los festivales, y otra vez se repite cada año. Usted puede formar el grupo pequeño sobre el concepto de crece, de la palabra crece. ¿Qué significa la palabra crece? En el concepto del discipulado, la palabra crece o crecer es primero preparación, luego viene plantar, luego viene cultivar, luego viene cosechar, luego viene conservar, otra vez preparación, es un círculo, ¿no es cierto? El grupo pequeño va a entrar en ese proceso, La cosecha es importante. Estamos listos para pescar con red. Una semana de cosecha es la fiesta de los grupos pequeños. Cada grupo pequeño presentará sus resultados. Se busca un estadio, un lugar, un auditorio en la que puedan entrar todos los grupos pequeños y las personas que estudiaron la Biblia con ellos. Se invita a un buen predicador para la semana de decisión, ¿no es cierto? Usted puede tener grupos pequeños en todas las iglesias, conforme usted lo ve en la pantalla, es el sistema de constelación. Luego, este sistema de constelación, usted puede invitar a un buen predicador. Yo he tenido la experiencia, cuando fui presidente de la iglesia en Perú, de poner a Bullón como uno de los predicadores para la semana. Se bautizaron 27,200 personas, y luego con Mark Finley en otro año se bautizaron 25,000. Cada año se bautizaban como 50,000 personas. Eso quiere decir que las personas de los grupos pequeños que estudian vienen a esta campaña, y este modelo de una constelación de grupos pequeños se hace realmente importantísima. En un plan piloto tuvimos 8,000 grupos pequeños y bautizamos 10,500 personas. Un plan piloto, solo un plan piloto. Esto se ha ido repitiendo. Ahora, en Venezuela tuvimos un plan agresivo de grupos pequeños. Se bautizaron en una sola mañana 4,006 personas. Ese año ellos bautizaron como 16,000 personas. En el sur de Chiapas, en la interoceánica, etcétera. Hay múltiples ejemplos de cómo los grupos pequeños realmente han funcionado, y yo creo que otra vez pueden ser funcionales en la iglesia. Recuerde, estamos en el paso número 6, que es cosecha. Luego se organiza a los pastores, predicadores para tomar decisiones, al bautismo, se invita a predicadores de otro lado. Se termina con una gran concentración donde anunciamos públicamente los resultados del trabajo de los grupos pequeños. Finalmente viene lo más importante: evaluación. En la evaluación hay que tener mucho cuidado de no ser triunfalistas, de analizar con la cabeza fría y no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, de reordenar el plan de los grupos pequeños y relanzarlos nuevamente hacia una experiencia linda y maravillosa. Vamos a repasar. Esto no es un sermón, es una clase. Esta es la última unidad de esta clase, la última unidad de la clase. Vamos a repasar. Entonces, número 1, preparación de la iglesia para plantar los grupos pequeños. Número 2, vamos a tener un consenso. No tome ningún voto, un consenso con la junta. ¿Qué pasaría si organizamos esta iglesia en grupos pequeños? Número 3, el grupo pequeño del pastor. Muy bien, excelente, el grupo pequeño del pastor. Número 4, oficialice el plan en la junta. Tome 2 votos. 1, organizar a la iglesia en grupo pequeño, y 2, organizar la semana de compromiso. Número 5, semana de compromiso.
que en algunos lugares también le hemos llamado fin de semana de compromiso, porque sin compromiso no hay nada. Usted puede ser un líder, puede lanzar fuegos artificiales, reventar cohetes y cuetones, y no va a pasar absolutamente nada si el miembro de iglesia no se compromete. Por lo tanto, el miembro de iglesia es importante. Tú que estás llevando la clase, considérate importantísimo. Muy bien. Número 6, la cosecha. Organice una cosecha bien sobre la base de los grupos pequeños en un plan constelación. Todas las iglesias en red, todas las iglesias conectadas con el grupo pequeño. Y número 7 es evaluación. Evaluación. Voy a dejar un tiempo para que tú puedas reflexionar. No te muevas de allí, quédate allí. Y comienza a pensar en los pasos, repítelos de memoria y ahora reflexiona de cómo puedes hacer que estos pasos también puedan ser importantes en tu iglesia. Comparte esto con tu pastor, lleva este video a la clase. Vamos a poner todos los otros videos pequeños para que tú tengas motivación cada sábado, videos de 1 o 2 minutos. Te los vamos a poner también aquí en Aula 7, videos de 1 o 2 minutitos sobre grupos pequeños, sobre preguntas frecuentes de grupos pequeños. Te los vamos a poner también aquí como un material complementario. Tú puedes tomar esos videos, son 10 videos, tú los puedes tomar y son bien cortitos, son de 2-3 minutos y tú los puedes pasar también en cada sábado en tu iglesia. Esto es para promover los grupos pequeños. Queridos amigos, esto fue el Ministerio de los Grupos Pequeños. Casas de Esperanza fue su servidor, Melchor Ferreira, el pastor Ferreira, que fungió como maestro de esta clase. Para mí fue un privilegio tenerte como alumno. Que Dios te bendiga y que nos podamos ver en el siguiente curso de Aula 7. Un abrazo.